Ruidismo a tope. Un año buenísimo en cuanto a las salidas de nuevos discos. Difícil elegir los mejores. Medios musicales, informativos, donde curiosamente ya te anuncian quién va a ser el número uno. Nunca había visto yo esto de anunciar quién está en el número uno antes de presentar la lista completa. Algo que en España se le suele llamar picaresca, cuando en realidad lo que estamos hablando es de falta de honestidad. No puedes poner el número uno y anunciar quién está en el número uno porque es antes de publicar la lista, porque realmente lo que estás haciendo es buscar visualizaciones. Y con el tiempo acabaremos pues en las páginas interiores dejando de ser serios y en las páginas interiores hablando de OT, de Eurovisión y demás tonterías y que no tienen extra musicales que cada vez se ven más en la revista, como el caso de Shakira con su marido y Bizarrap. O sea, ridículo. Entonces yo, por supuesto, ya adelanto quién no va a estar en el número uno. Y precisamente Rosalía no va a estar en el número uno, ni en toda la lista. Así que si alguno se siente decepcionado, pues ¿qué le vamos a hacer? Hay varios discos que, contra pronóstico, mucha gente los ha puesto como en sus listas y a mí personalmente me han decepcionado un poco. Como es el caso de Big Thief. Big Thief ha sacado un disco con unas canciones realmente buenísimas, bellísimas, pero que al ser un disco doble a mí me ha acabado cansando. 2 escuchas le he dado, no he podido más con él. Incluso la segunda escucha, la última cara no la he escuchado. Grandes temas, grandes canciones y que yo creo que si hubiera sido un disco simple estaría en mi lista de favoritos. Pero al ser un disco doble me ha hecho pesado. Al igual que el disco de uno de mis artistas favoritos, que es Andy Bell, uno de los miembros más importantes de Ride, uno de mis grupos preferidos. Y este año ha sacado su segundo disco en solitario, que lleva poco tiempo sacando discos. Y este segundo disco me ha decepcionado. Probablemente el de Andy Bell, al ser un disco doble, también se me ha hecho muy pesado. Además es muy variado, tiene canciones muy variadas, inconexas, no sé, no las... A pesar de ello, canciones buenísimas. Luego también Silk Sonic, que es un proyecto en común de Bruno Mars y Anderson .Paak, y es de esta unión quien tiene mayor influencia, sin duda, Bruno Mars. El disco está muy bien, pero suena excesivamente pop y comercial y esperaba más del disco y a mí no me ha convencido, la verdad. Me ha quedado una lista de 37 y con esto empezamos los discos que me han gustado. El primero de ellos, Pixies, que estaba a punto de no meterlo. Cuando salió me gustó mucho. Parecía que volvía a ese viejo sonido de los Pixies de los primeros años, pero que pasado el tiempo no me ha llamado por gustarlo. Lo he vuelto a escuchar y sí es bueno, pero esperaba, es como que dices, ostras, prometía mucho, pero al final no ha sido lo que es. Aún así es un disco que evidentemente es muy bueno, que me gusta, pero se ha quedado ahí un poco rezagado en el último puesto. Jack White, este año en el 36, Jack White ha sacado 2 discos. Un primero más cañero y este segundo más suave, más pausado. Muy buenas canciones, muy buenos temas y es muy agradable, está muy bien, está muy agradable de escuchar. Uno, ya es particular, gusto particular, me gusta el garaje punk. The Monster es un grupo suizo donde está el conocido reverendo Bitman, que se han dedicado a hacer garaje punk desde sus inicios, siguen con ello y a mí me encanta, le he visto en directo a él, al grupo, él es una pasada. Black Lips, ellos es un grupo que lleva ya desde el año 2002 aproximadamente haciendo garaje más gamberro, muy fiestero. Y en los últimos años han ido moderando en el sonido. El anterior era de country y este es un disco de psicodelia rock, garajera, algo de country también, muy poco. Hace una semana que lo tengo y me está gustando cada vez más, me gusta mucho. Black Lips siempre suelen sorprender, alguna decepción te da, pero de momento me sigue sorprendiendo. En el puesto 33,
un músico danés de electrónica que se llama Trente Moller, mezcla electrónica con shoegaze, sonidos oscuros, ha sido DJ y productor y estos últimos años está sacando discos. Realmente él ya tiene una edad, ya es de 50 años creo que tiene, o si no a punto de tenerlos. Las canciones son bastante variadas, incluso a veces parece un rock electrónico, shoegaze, electrónica pura. Un disco es doble y súper agradable, es una pasada. Para mí muy recomendable. En el 32, Bob Vylan. Cuidado. Bob Vylan es un grupo que mezclan hardcore con rap, a veces meten algún sonido reggae, es probable que sean jamaicanos, no lo sé muy bien, de procedencia jamaicana, porque ellos dos son negros haciendo hardcore muy bueno, tienen mucho flow y le meten caña. El primer disco quizás era un poco mejor, era mejor que este, sinceramente, pero este disco sigue siendo muy bueno y lo he disfrutado mucho. Bob Vylan en el 32. En el 31, The Courettes. Ella, Flavia se llama, estaba en un grupo brasileño de garaje que se llamaba Autorama, que es mítico de Brasil, y él es, no sé su nombre, es danés, él toca la batería y ella la guitarra, son pareja, y han dado este año pasado, este 2022, unos casi 150 conciertos en un año, lo cual nos hace una idea del éxito que ha tenido este disco. Y es un disco que evoca años 50, que mezcla un poco el pop de los años 50 con sonidos garajeros y un disco súper chulo, delicioso, una pasada, a mí me ha encantado. Muy buenos. En el número 30, desde Texas, Spoon. Spoon es un grupo de rock alternativo que lleva un montón de años sacando discos. Hasta ahora se les metía más bien en el rock alternativo, en el indie, y esta vez han metido sonidos mucho más, más de raíces norteamericanas, de rock, y lo han bordado. Un discazo de rock, tiene muchas influencias tanto de blues, de country. Un gran disco y que se deja oír muy fácilmente, es muy agradecido. En el 29, Dry Cleaning con su segundo disco, en mi opinión podría ser incluso mejor que el anterior. Han mejorado musicalmente, ella canta de una manera un poco especial, creo que similar al spoken word, esa forma de cantar como hablada. Hacen una especie de post-punk, art rock, y está muy bien. Los músicos, como músicos, ellos son, el guitarrista es buenísimo. Kurt Weill, ya sabéis que es uno de los miembros fundadores de War on Drugs, y él en esta foto sale con sus dos hijas. En sus primeros discos eran muy experimentales. Una vez que abandonó War on Drugs, se ha dedicado a hacer discos más de folk, más de indie, como más comerciales, y muchos tiene discos buenísimos. Los dos anteriores eran excepcionales. Para mí uno de ellos, el que salió en el 2018-19, el mejor disco del año. Este no llega a estar tan arriba como estaban sus dos anteriores trabajos. Aún así es un disco muy recomendable y que a mí me ha gustado mucho. En el 27, Black Midi. Este disco venía precedido por dos singles, especialmente el primero, realmente alucinantes. Dos canciones que a mí, incluso los mismos vídeos eran alucinantes, pero el disco no llega a esa calidad que tenían discos anteriores y a esas dos primeras canciones que para mí son las dos mejores canciones de su carrera. Un disco que está muy bien, que mucha gente los ha puesto muy arriba en sus preferencias musicales, pero a mí personalmente pues me parece que el disco no está a la altura de algunos temas iniciales. En el 26 me parece que es un disco que acaba de salir de uno de mis grupos fetiche, uno de mis grupos preferidos, que es New York Sky Jazz Ensemble. Como su nombre dice, mezclan
Sky Jazz, el sonido es delicioso, es una gozada, tú lo pones en tocadiscos y sabes que tienes 30-40 minutos de disfrute, de estar a gusto, de desconectar y disfrutar mientras haces otra actividad o con su simple escucha. Y en directo, alucinantes. Componen distintas personas, todos sus discos están compuestos por distintas personas, pero el principal compositor es Reiter, y está una portada un poco feota, pero bueno, el disco es... la presentación no es muy bonita, pero el disco es muy bueno. Un grupo de Night Beats. Este es un directo, un Levitation Sessions. Levitation Session es una especie de grabaciones que se hacen tanto de imagen como de sonido, y luego suelen sacar disco. Ahí han sacado The Oasis, Ty Segall, King Gizzard, Fuzz. Hay varios, más o menos de rock, algo de psicodelia, siempre es un mismo, y un sonidazo increíble. Night Beats es un grupo de garaje y psicodelia, que hace blues, rock, acid rock, mezclan ahí un montón de sonidos, muchísima guitarra, muchos punteos, tiene un aire setentero buenísimo. A la gente que le gusta el rock de los años 70, de guitarras, esto es un discazo buenísimo. Sus discos en estudio son muy buenos, pero quizás no tan buenos como este es una pasada, a mí me ha parecido una pasada. 24 creo. King Gizzard and the Lizard Wizard. El segundo disco que sacaron este año es un disco donde recuperan canciones descartadas de discos anteriores del 2021. Hay de todo, hay metal, hay psicodelia, hay pop, hay incluso rap. O sea, es un disco doble, donde cada canción, la primera escucha es una sorpresa. A pesar de esa eclecticidad y esa variedad tan enorme, a mí es un disco que me gusta mucho. The Oasis, o ahora ponen Oasis. Un disco, llevan en este año solo han sacado un solo disco, y han dejado de lado su sonido mezclado de garaje, underground, con psicodelia, mucha psicodelia siempre, y experimentación, por un sonido de hardcore garajero y diferente, claro, es su propio estilo, pero todo el disco es así, es zapatilla, zapatilla, zapatilla. Quizás no es lo que esperábamos los seguidores de Oasis, a pesar de que nos gusta su sonido cuando le meten caña, pero un disco entero esperábamos canciones más elaboradas, más psicodélicas. Este año 2022 ha sacado John Dwyer, que es el líder, ha sacado muchos discos de colaboraciones con otras personas, haciendo free jazz de estudio y de sesiones y improvisaciones que están muy bien, que a mí me gusta mucho, incluso lo pillo todo lo que puedo de él porque sé que lo voy a disfrutar. Pero un disco de Oasis bien elaborado es para los que amamos, para mí, que es mi grupo favorito, lo que hubiéramos querido. En el puesto 21 me parece que es de Afghan Wigs. Afghan Wigs sacaron varios discos desde el año 88 hasta el 98 aproximadamente, y luego no volvieron hasta el 2014. Con su vuelta, este ya es el tercero, el cuarto puede ser, tercero. La vuelta ha sido buenísima, a mí me parece increíble, sobre todo el disco anterior. Hay quien le gusta más el primero, tiende hacia esa intensidad a ratos, luego reposado, y que nos gusta mucho, y este disco lo tiene, pero no engancha como sus dos anteriores discos. Aún así es muy bueno, muy disfrutable, y que me ha gustado mucho, pero la comparación a veces es inavizable. Número 22. En el 21, Jack White, el primer disco de Jack White. Llevo tiempo sin oírlo, probablemente si me lo hubiera puesto ayer o esta semana habría ascendido, porque en principio cuando lo recibí me gustó muchísimo. Tiene buenos riffs, buenas canciones, el Jack White que a mí me gusta,
cañero a veces más pausado, pero con esa distorsión, ese blues que se aprecia en el fondo de sus canciones, con garaje y con guitarras distorsionadas. A mí me ha gustado mucho. Mucha gente, la mayoría de la gente dice que el segundo disco es mejor, es más pausado, es más... quizás es un disco más, el segundo más adecuado para estos tiempos, pero a mí el Jack White que me gusta y me pone los pelos de punta es este. El Jack White cañero pues eso, el Jack White que le mete caña y con buenas canciones. Pasamos ya a los 20. Bueno, antes, no quiero... este año, 2022, han muerto bastantes artistas de rock míticos, pero yo no quería olvidarme y recordar a la cantante de Troy Cobras, vamos a tapar para que no lo censure, de Troy Cobras, Rachel Nagy, que es el dibujo que me he puesto en la mano, y que me dio una profunda tristeza cuando me enteré, porque es uno de los grupos de garaje rock, blues, que a mí más me gustan, que me ha gustado durante muchos años, y me dio mucha pena, alguien de quien no quería hacer mi personal homenaje. Rachel Nagy. Bueno, pasamos a los 20 primeros. Al número 20, los 20 primeros. En el 20, Wet Leg. Dos chicas de la isla de White, incluso antes de que sacasen el disco, nos mostraron 4 y 5 canciones, cada una de ellas un bombazo, buenísimas, grandes hits, y el disco en su conjunto está lleno de grandes canciones, pero quizás se hace un poco demasiado digerible, demasiado fácil. Hacen indie, post-punk, una cosa así, más bien yo diría que indie o rock alternativo. Dos chicas muy buenas, muy talentosas y con muchísimo futuro. 19. Esta es una apuesta personal, es un grupo muy desconocido, e incluso en Gran Bretaña tampoco es muy conocido. Hacen post-punk, mezclan post-punk con jazz. Robocobra Quartet se llama, y un disco que a mí me gusta mucho, pondré un enlace, y para quien le guste, a mí me gusta mucho, me sigue gustando mucho, y no, si me gusta lo pongo. Pondré un enlace para que lo escuchéis y a ver si le gusta. Un disco que para mí ha sido una sorpresa. The Sadies es un grupo de indie, pero con un sonido muy country, con canciones muy bonitas, pero a mí nunca acabó de calarme demasiado. Sonidos excesivamente country, por lo menos lo que yo conocía. Y este disco, en cambio, ha variado, sigue manteniendo esas raíces, ese country, pero más de rock, con influencias tradicionales de norteamericanos, y un discazo que es una maravilla. Una delicia para su escucha y disfrute absoluto, con un diseño súper bonito, incluso la funda tiene un diseño muy guapo, la parte de atrás, o sea, el diseño tan cuidado como el contenido. En el 17, Guilla Band. Antes tengo un disco, el disco anterior, Gear Band, este es el tercer disco, pero en el tercer disco decidieron cambiarse de nombre, no sé los nombres, de Gear a Guilla. Me gustó mucho el primero, aunque no lo tengo, sí lo tengo oído. El segundo me pareció una caca, excesivamente experimental, se hacía muy pesado. Aquí han vuelto a hacer a sonidos más noise, más cañeros, mezclando experimental también, post-punk. A mí me ha gustado mucho, me parece un disco tirando a cierta experimentación, pero no tanto como los otros, si en su justa medida, lo justo para poder disfrutarlo. The Smile, un disco que mucha gente lo ha reseñado, que a mí me parece buenísimo. The Smile, ya sabéis que son Tom York con Johnny Greenwood, que son quizá los miembros más destacados de Radiohead, y junto a ellos se ha unido el batería
Son of Kenneth. De este trío ha salido un disco que suena a Radiohead, que es una delicia, con buenos temas y que no aburre en ningún momento. A mí me gustan todos los discos de Radiohead. Hay gente que los últimos discos de Radiohead no le gustan, a mí me gustan todos. En el 15, disco de blues rock de Black Keys, que desde su vuelta a mí me parece que se han vuelto a unir y están sacando discos buenísimos. El disco anterior, el primero no tanto, el segundo, el anterior, que es más bluesero, me gusta mucho. Aquí vuelven al blues rock y a mí es que me encanta, tiene buenas canciones. A mí me sigue pareciendo que lo hacen los tíos genial, y un disco que, vale, no es nada novedoso, pero que a mí me gusta mucho y está muy bien, y lo he enseñado aquí. En el 14, Yard Act. Yard Act es un grupo, tengo el anterior EP de 12 pulgadas, cuando nadie los conocía, y a mí me parecía que este era un grupo con futuro increíble, post-punk, de una calidad enorme. El cantante, el chico de la gabardina, siempre va con gabardina a todas partes, es súper talentoso, muy bueno, y quizás este disco, en comparación con su EP, para mí no ha llegado al nivel del EP. Por supuesto es un discazo enorme, pero esperaba más de ellos, sinceramente. En el 13, un disco que me ha sorprendido mucho, de Ty Segall. Ya conocía la faceta acústica de Ty Segall. El disco, tanto portada como contraportada, está en el bosque, entre árboles, y el sonido del disco ya es la portada. Un disco acústico, tiene un par de canciones donde sí mete distorsión, guitarras con distorsión, pero el resto es como una especie de canciones del Harvest de Neil Young, aunque con más chicha, menos calmados, y con el estilo de Ty Segall. Es por hacer un ejemplo, cuidado, no me lo cojáis, cogérmelo con pinzas, y que es muy bueno con la guitarra. Y un disco que me ha sorprendido, no esperaba algo así de él, y me ha encantado. El último disco que han sacado este año, los King Gizzard and the Lizard Wizard, el Changes. Es un disco de teclados. Hay canciones donde hay 9 teclados diferentes. A pesar de ello, la primera escucha te hace parecer como que es más flojo que los demás, porque quizás con las guitarras, cuando en los discos que son más guitarreros tienen más fuerza, más garra, pero cada escucha va andando, y es un disco con muchísimos matices para escuchar atentamente, y muy bueno. En el 11, Kate Tempest. Kate Tempest es una rapera británica. Hasta ahora se llamaba Kate, que es nombre de chica, y este es un nombre menos claro. De esta manera ella lo que pretende es desnudarse y mostrarse como es ella. Quizás va a ser criticada por hacer ello, pero en lo musical, que es lo que nos importa, y que ella haga lo que le dé la gana. Somos nosotros, por supuesto, cada uno que es libre de hacer con su vida y de disfrutar su sexualidad como le da la gana. Esa es mi opinión. Porque hasta ahora sus discos, más que de rap, son poéticos, más hablados, el flow no es tan evidente. Aquí, en cambio, ha mejorado, tanto musicalmente como en canciones mejores, y con un flow mucho mejor que en discos anteriores. Un disco buenísimo. Jostrap. Es un grupo británico donde hay una chica a las voces y al violín que se llama Georgia Eyery. Es la que toca el violín y algunos a veces los teclados en Black Country New Road. Este es un proyecto junto a otro chico que se conocieron precisamente con el primer disco de Black Country New Road, donde este chico también colaboró. Él es es DJ, productor, a pesar de que es jovencísimo. Los dos son súper jóvenes, no sé, tendrán 20 años, poco más. Y el disco, a pesar de que en ventas no sea
tiene un muy buen reconocimiento. El disco es súper variado, a pesar de que es esencialmente de electrónica. Tiene muchos sonidos diferentes. Muestran a veces cierta experimentación que lo hace un disco casi de arte electrónico. Un discazo, buenísimo, buenísimo. Hay que darle oportunidad a la gente joven y yo creo que esta es una buena muestra, no solo él. Bueno, Denzel Curry, las letras no las entiendo, yo solo sé que este tío tiene un estilazo, es buenísimo, la música es electrónica, es un tío desde una mesa y haciendo electrónica y rapeando a la vez, pero es que muchas veces esa forma de hacer música tiende a ser demasiado monótona, demasiado parecidos todos, pero en este caso lo suple este tío con su forma de cantar, es que es buenísimo. Me ha gustado mucho, para mí es el mejor disco de rap de este año. En el puesto número 9. En el 8, Viagra Boys. Con este disco se ha asentado como uno de los mejores grupos de rock, que mezclan rock con post-punk. Me encanta ese sonido que tiene del saxofón. Él cada vez parece que cada vez está más gordo, con una tripa más grande y se le va más la pinza y aparentemente, pero no parece que sea una pose, sino que realmente al tío parece que se le está yendo la pinza y no sé lo que van a durar, pero es que es tan bueno cantando, ellos son tan buenos músicos, en este disco no han sacado una canción que les haya impulsado, pero a pesar de todo es un discazo buenísimo. El primer disco, una pasada, el segundo flojeó un poco y con este vuelven a estar muy, muy arriba. A mí me gusta muchísimo el disco, me parece buenísimo desde la primera escucha. Otro disco de King Gizzard and the Wizards. Mira, voy a enseñar un poco porque tiene un diseño, pero es una pasada. La funda es un vaquero, se hace por aquí, va dentro del disco. Y yo lo he dejado fuera, porque algo de polvo siempre suelta estela. Y la funda, si os fijáis, a ver si puedo mostrarlo bien, si os fijáis es un mapa del mundo antes de que se separasen aquí está América, África, Europa, Oceanía, el Pangea creo que se llama, suena bien, no sé. Es un disco con 2 canciones buenísimas, la segunda sobre todo me parece alucinante, 2 canciones, una por cada cara, de 15 minutos, de psicodelia, rock, muchísimas guitarras, muchas guitarras, al ser canciones tan largas van variando muchísimo, van metiendo sonidos diferentes, yo no sé cómo lo harán en directo para acordarse dónde va cada cosa, pero es que es alucinante. A mí escuchar este disco y disfrutarlo es una pasada. A mí me ha parecido realmente buenísimo. Lo malo que tiene es que como ha sacado 3 discos a la vez el mismo mes, pues al final digerir los 3 discos pues ha hecho que probablemente no esté más arriba y no esté entre los discos mejores de muchísima gente. De los míos, claramente sí. Show Me The Body. Show Me The Body es un grupo de post-hardcore y noise. Este es su tercer disco, son norteamericanos. Tiene 3 discos, este disco quizás no haya sido tan conocido como el otro, pero yo lo estoy oyendo, lo tengo desde hace poco y no paro de oírlo. Me parece buenísimo, buenísimo. Post-hardcore, bastante cañero, violento, meten electrónica, algo de electrónica, uno de ellos toca, el cantante de la mandolina, me parece que es, y es original, es diferente, y a la vez cañero, a mí me gusta muchísimo, y atrae, lo bueno que tiene es que en sus conciertos hay muchísima gente joven. En el quinto puesto el disco homónimo de Mars Volta. Ellos comenzaron sacando sus primeros discos donde mezclan hardcore y algo de psicodelia, post-hardcore y algo de psicodelia,
y poco a poco han ido variando, cada disco es distinto, aunque mantienen su estilo, va variando de un disco a otro. Su último disco sorprende muchísimo porque es completamente distinto a lo que estaban haciendo ahora, aunque el estilo de ellos, de Mars Volta, está ahí claramente. Pero es un disco muchísimo más pausado, aunque son norteamericanos, son de procedencia puertorriqueña ellos dos. Y el disco es buenísimo, buenísimo. Quizás una primera escucha te echa un poquito para atrás porque no te lo esperas, y conforme lo vas oyendo, cada escucha va creciendo muchísimo. En el 4, Fontaines DC, el tercer disco de Fontaines DC. Quizás, como salió hace bastante, estaría más arriba, pero como ya hace tiempo que salió, no es novedad, salió a principios del año pasado, pero en conjunto el disco entero, desde principio a fin, es alucinante. Muy, muy buen disco, y no está número 1 porque este año, en mi opinión, han salido discos alucinantes. Un discazo buenísimo de post-punk, de unos chicos de Dublín, muy jóvenes y con muchísimo futuro. En el 3, creo que es el primer disco de octubre que sacaron los King Gizzard and the Lizard Wizard, un disco doble donde predominan las guitarras. Hay muchas guitarras aquí, mucha psicodelia, muchas variaciones, canciones desde los 11 minutos a los 4, que creo que será la más corta, psicodelia, algo de progresivo, algo de garaje también, pero sobre todo mucha psicodelia y muchos sonidos, es una maravilla. A mí me parece sobresaliente, o más allá. No lo pongo número 1 porque he oído demasiados discos de King Gizzard, yo creo, de este año. En el 2, un disco de Kevin Morby. Kevin Morby es un artista que ya lleva unos cuantos discos, cada 2 años saca un disco, y salvo un disco, todos los discos son excepcionales. Una especie, yo lo comparo con G.G. Cale. No tienen nada que ver, quizás porque los dos comen mucho del country rock. Son muy diferentes, por supuesto. Él tiende más hacia el alternativo, el indie, pero esa influencia country está ahí. Y él siempre ha estado con una calidad enorme, haciendo grandes discos, con muy buena música, grandes canciones, sin llegar al gran éxito, y manteniéndose siempre ahí como un gran músico reconocido por muchísima gente, pero con poco éxito de forma global, bueno, de forma global sí es reconocido, pero no mayoritariamente. Un discazo muy, muy recomendable. A mí me ha gustado mucho, y que solo ha sido desbancado por uno de los primeros discos que sacó este año, que podría haberse ido más adelante porque uno lo olvida, pero es que es tan la maravilla. A mí me parece tan maravilloso este disco que es el número 1 indiscutible, y por mucho, por goleada con los demás. Y mira que este año han salido grandes discos. Para mí va a ser uno de los discos de la década. Isaac Wood, que es el guitarrista y su cantante principal, y compositor principal de los temas, nada más sacar el disco, creo que no ha llegado a dar un concierto en directo porque entró en una profunda depresión. Él mismo ha declarado que la depresión, la tristeza no le deja tocar la guitarra, y se ha retirado, dice, que definitivamente, de la música. Los Black Country New Road en directo están dando, porque son hiper prolíficos. Ahora sin Isaac Wood están dando nuevos conciertos y mostrando nuevas canciones. En mi opinión, no están a la altura de este ni del disco anterior, pero sobre todo de este disco, que para mí es mejor que el anterior. Hay quien dice que al revés. A mí me parece que este está muy por encima. Es un disco menos complicado, menos experimental que el primero, es más accesible. Ellos hacen art rock con post-punk,
algo de jazz rock también, bueno, post-rock, bueno, puedes meter un montón de calificativos diferentes, menos experimental que el anterior y con canciones que aunque nunca van a ser hits o no va a sonar en los 40 principales ni en muchas radios, es más accesible y es una pasada. Bueno, deseando que Isaac Wood pues vuelva a la música, pues aquí nos quedamos con Rachel Negi recordándola y disfrutando de la música. Rudismo a tope, amigos, disfrutad de la música.